Patriotas, amigos, gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta velada hoy aquí de 7 de la noche, donde tenemos a nuestro invitado estelar, a nuestro gran amigo Miguel Muñoz, quien comparte con nosotros su tiempo para traerles informaciones en tiempo real de lo que está sucediendo aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para nosotros es importantísimo tener este contacto con Miguel, puesto de que nos da luz verdadera, certera, sobre lo que está sucediendo. Muchísimas gracias a todas las personas que están reunidos con nosotros hoy, en especial a las personas que están por primera vez. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Lo invitamos para que por favor se suscriban al canal y utilizar todas estas herramientas que nos permite el sistema para poder estar nosotros en contacto. Y lo más importante, como siempre decimos, es compartir. Compartir para que esta palabra no quede entre usted y nosotros, sino para que fluya y llegue a tantas personas que necesitan tener claridad para poder tomar las decisiones que nos vienen por delante. Sin más dilaciones, por favor, muchísimas gracias por todos estar con nosotros aquí presentes y pasemos inmediatamente con esta conversación con Miguel Muñoz. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada súper donde ya tenemos con nosotros a nuestro gran amigo, compañero de lucha, Miguel Muñoz. Miguel, ¿cómo tú estás? Y ante todo quiero darte las gracias porque estás aquí, porque sé que estás atravesando por algunos pequeños altos y bajos de la salud y hacer un esfuerzo para estar aquí con nosotros tiene un valor extraordinario. Gracias a ti. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Primero que nada, buenas noches a todos y a ti también. Y pues, aquí estamos una vez más. Como ya sabe, estuve hospitalizado. Yo pasado, ¿sabes? Me bloqueé completamente y caí al suelo el miércoles pasado, pero me llevaron a emergencia y estoy, ¿sabes? Estoy haciendo unos appointments para ver al neurólogo y para ver al cardiólogo que me operó de la carótida, porque supuestamente las venas de las piernas no me están ayudando. Pero así estoy súper bien y voy a llegar a 100 años. Así Bueno, que para yo, encima. yo te voy a mandar un mensaje. Por ahí pasó un angelito y me avisó y me dijo, oye, no estás en la lista de allá arriba por largo rato. Así que Sí, esa es la verdad. los 100 años están garantizados. Está garantizado. Óigame, joven, el tiempo del programa es tan, pero tan corto y tan efímero al lado de los temas que nosotros tenemos hoy que voy a tratar en lo posible de reducirme porque de verdad que aún hablando no damos tiempo para todo. ¿Qué, qué, No te qué preocupes. mensaje, qué nos trae? Bueno, ya vimos el jueves pasado el debate, que el debate para mí yo pienso que fue una maniobra política manifestada por los demócratas, creyendo que esa plataforma los iba a ayudar a que el candidato de ellos, el presidente Biden, por supuesto, pudiera sobrevivir, pero para mí fue un arma de doble filo. Esa plataforma a quien ayudó 100% fue el presidente Trump, que Absoluto. él estuvo controlado, estuvo focus en lo que se le preguntaba y el presidente Biden estaba totalmente perdido. Y pienso que, te digo la verdad, que el presidente Biden, los demócratas tienen un problema bien grande. Claro, siempre está muchas de las personas hoy en día, hombres de 40 años todavía están jugando video game, Mm, perdóname, pero es la verdad, absoluto. Es que la no verdad, están focus en lo que está pasando en nuestra gran nación americana. Y entonces uno no sabe. Eso no quiere decir que porque el presidente Trump ganó el debate y Biden se ve mal, que nosotros tenemos que parar de seguir enfocándonos para que la gente escuche, porque todavía en noviembre 5 no ha llegado. Y no quiere decir que tú, ni yo, ni nuestra familia se puede sentar o él va a ganar. absoluto, No, absoluto. señor. Tenemos todos que noviembre 5 y los que puedan votar antes, cuando sea legal votar antes, hacerlos y tomar en cuenta que nuestro país, las elecciones del 2024 es el final. O ganamos y extendemos la vida de esta gran nación por 4, 8, 12 años más,
porque esto en un momento dado se va a acabar. Y o nos dejamos destruir ahora mismo, porque lo que viene es una destrucción horrible con el Partido Demócrata. Están totalmente destruidos. Mira, también tenemos que darle crédito a los dos moradores de CNN. Se comportaron, claro, ellos siempre, tú lo sabes que CNN es demócrata, pero por lo menos se comportaron suficientemente bien profesional. Yo pienso que fue un debate profesional y no porque nos haya favorecido a nosotros los Trump supporters y los republicanos, pero que fue No, profesional. fue evidente, Mira, se vio eso. exacto, pero no sé si volverá a haber otro debate, porque los demócratas están nerviosos, están hablando de remover a Biden. Mira, remover a Biden ahora mismo sería catastrófico para el Partido Demócrata. Claro, a nosotros nos conviene, pero yo prefiero que sea él el que corra, porque te digo la verdad, si es que llega a noviembre 5 y si él llega a noviembre 5, nosotros, el pueblo, tiene que preguntarse, si él gana, ¿quién va a ser el presidente en el 2025? Claro. Porque yo no creo que a él lo van a remover si él lograra ganar, que de la única manera que yo veo que él gane es que las elecciones sean robadas una vez más, como pasó en el 2020. Bueno, Y eso no va a venir. a todo esto que tú has dicho, hay varias lecturas que las voy a tratar de resumir Sí, rápidamente cómo no. para seguirte escuchando a ti, que es muy importante. Número uno, aquí hay un plan, no de ahora, sino de atrás, y no es con relación a la Agenda 2030, sino un colateral. Esto es cuestión de los videojuegos que viene de hace ya mucho tiempo atrás, cada vez gana mucho más adeptos, y esas nuevas juegos de realidad virtual van a tratar de arrastrar a todo el mundo para tenerlo como es el muñequito de Facebook mirando hacia abajo. O sea, que está Sí, continuamente la proyección, que estás ajeno al mundo porque estás en un mundo irreal que te satisface y te da gustos, y vas a ver cada vez mucho más gente aquí. Lo veo en mi propia familia, así que no me estoy yo también donde lo hay veo. personas que ya raspan los 50 y están jugando. Eso es mortal. Lo otro es Eso es el, mortal. claro, lo otro es el programa que hay. El programa que hay es la Agenda 2030, que sí, que es la consolidación, el globalismo y amarrar todo esto. Hay que estar ojo visor. A la final, y desafortunadamente y con el dolor de mi corazón, ellos van a lograr imponerla. Lo que estamos nosotros luchando en este momento, que no sea en el periodo inmediato, para que puedan haber amortiguadores, para que ese momento cuando llega esté regulado, la palabra, disculpen, Sí. porque el impacto al futuro sea en la línea de nosotros, con la convergencia de lo que ellos van a llevar al mundo. Pero lo que tú dijiste también sobre el debate, no, más bien asusta de que esos individuos estamos acostumbrados a inquirir, a pasar, a decir, quitarle la voz, corregirlo, y eso no pasó. Al contrario, eran unas Pascuas que aún los 12 salían del tema, especialmente nuestro caballo de batalla, que le Sí. cantaba, y no lo atenuaron. Entonces, hay un plan. ¿Cuál es el plan? Ah, Realmente, donde estamos nosotros, podemos hacer todas las conjeturas del mundo, pero nosotros realmente no sabemos cuál es. Esa pataleta exacto. que hubo en Carolina del Norte con Biden y con la esposa, porque aquello era gritando y vociferando, tratando de demostrar que si todo el mundo sabemos que está quemado, y si está gritando es porque algo en el helado le pusieron. Entonces, todo eso tenemos que observar. Miguel, Observarlo, es cierto. hay que sentarse de verdad a ver y no dejarse llevar por el triunfalismo. ¡Ay, salió perfecto Trump No, no le del salió. debate! No, habrá Sí. salido, claro, pero para los efectos de número, pero de la realidad y no de la virtual. La realidad que estamos viviendo es que de aquí al 5 de noviembre estos tipos siguen con su batalla, porque ellos quieren ganar, quitando a Biden o no quitándolo, poniendo al de California o no poniendo, al que ellos pongan, la maniobra que ellos hagan, ¿cuál? Todo nos perjudica a nosotros. Nos perjudica a nosotros porque todos son iguales. La Ellos única tienen opción, una agenda.
La agenda del partido. La única acción que hay es esa que tú acabas de mencionar, y aquí paro para que tú continúes. Lo que tú Sí, acabas de mencionar es, hay que continuar batallando. activo, batallando, fue la palabra tuyo, y no sentarnos en el triunfalismo ahora más que nunca, porque ahora estamos más, la gente está más segura de que Trump, listo, ya aquí no hay nada que Trump hacer. es, Y Trump es la sabes que única solución. y sabes qué, síguete agarrando duro de la brocha porque estos tipos se van a robar la escalera como sea. Y te van a dar guindando y vas a caer al suelo. Sí, imagínate tú. Imagínate. Bueno, sí, tienes toda la razón. Mira, todos los demócratas están unidos y están siendo controlados por una agenda mundial Ujú. encabezada por China, que va a destruir a este país. No, no me importa quien crea que yo no estoy en lo correcto, pero yo te digo la verdad, es que se ve estos videojuegos, ¿tú sabes quién los controla? Los chinos, porque sabe que el pueblo americano está dormido entre la bebida, la droga y los videojuegos. Estamos destruyendo nuestra nación, pero la gente no lo quiere ver. Estamos completamente, estamos ciegos, no vemos lo que está pasando. Como un hombre de 40 años, padre de familia, va a estar jugando videojuegos. ¿Y tú sabes lo que le cuesta a estos juegos a esta gente? Miles Hay de juegos pesos, que por 2 o 3 días le cuesta $50. miles de pesos. $50 en bebidas, porque yo vendía bebidas, ¿sabes? Y es parte de nuestras vidas, pero en bebida nada más. El daño que nos estamos haciendo en la droga que está entrando aquí, sí, por México y por Canadá y por toda Claro, la frontera, manufacturada por quién? Por los chinos, porque los chinos saben que nuestro gobierno no nos está protegiendo. claro. Nosotros no sabemos cuántos de estos congresistas y senadores están jugando videojuegos. Es que lo que da es gracia, porque te lo digo, no hemos hablado de eso. A uno de ellos por lo menos está jugando videojuegos. No le interesa nada. Y te digo, China sabe lo que está haciendo y nos va a destruir. El verdadero enemigo, y vuelvo y brinco y digo, es China, no es Rusia. No es Rusia. Absoluto. No es A Rusia. Rusia la estamos empujando. A Rusia se las estamos empujando a ellos, se van a unir y vamos a tener tremendos problemas, porque Rusia también es una potencia. Ah, Pero anyway, mira, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar del rally de Trump. El rally de Trump el viernes en Virginia estuvo súper, como siempre. Tú sabes que Trump a mí no tiene que venir con una agenda de lo que va a hacer, porque ya yo sé, y tú y el pueblo que tiene el cerebro encima del show, de los pies en la tierra, lo sabe. Él es un hombre, él es un doer, él va a hacer algo. Él va a salvar esta nación, él va a bajar los impuestos, él va a poner a China, pienso la yo, agenda de Trump se llama America First. No hay otro. Esa es la America agenda. First, no hay otra. No Esa hay es la otra. agenda. Entonces, mira, entonces sabemos lo que él va a hacer, así que él puede brincar, te puede dar un rally por 1 hora y media. Joe Biden te dio 20 minutos gritando y Listo. tosiendo, porque mira, yo tengo una condición pulmonar y cuando yo me altero me da ganas de toser porque no puedo controlarla. Claro. Y ese hombre, yo sé por mis condiciones y yo mirándolo a él, ese hombre está Absoluto. enfermo totalmente, ese hombre se ve súper peo, se ve bien, demasiado peo, se ve que no tiene energía. Ese hombre está Disculpa, siendo manipulado. disculpa un momentico. Cuando el que vio el debate ve a un individuo, Trump, vamos a quitar los nombres, ve a un individuo con una eh, cara alegre, colores en la piel, dinámico, hablaba aplomado, y vemos del otro lado un individuo que ni la mejor de las momias egipcias se puede parecer a lo que había, pálido completamente, la piel estaba contraída, cada vez que hablaba, todos lo vimos, lo que lo vimos, todos Sí, lo vimos y vimos lo esa vimos. realidad. Vimos la realidad. Y mira, te digo algo, vamos para atrás al debate. Cuando el presidente Trump lo dijo, y a mí me gustó eso, ahí él estuvo súper profesional. Si él estuviera haciendo buen trabajo, yo no estuviera aquí. Esa. Estuviera en una de mis, no dijo su Yo propiedad, creo que en un lugar esa fue una de las gozando y frases, esa fue una de las frases perfecta, estelares. Sí, perfecta. sí. Porque vamos a ser realistas.
Lo que pasa es que el presidente Trump ve lo que está pasando. Ese es el problema con muchos republicanos, que no ven lo que está pasando o lo ven y ellos están durmiendo con los demócratas en la misma cama para traer esa agenda, como tú dices, 2030. Eso es lo que yo pienso. Entonces, cuando él contestó así, a mí me agradó, porque la verdad, ¿tú te crees que el presidente Trump no se hubiera lanzado si él sabe lo que se le vería encima? Mira, como él le dijo a Biden, todo esto indictment, en otras palabras, te lo dijo directo, vienen por ti, porque es la verdad, vienen por él, vienen ahora mismo. La señora Hilda Ravilero me mandó un pequeño clip de un video donde Steve Bannon está hablando con Tucker Carlson, lo que ellos están tratando, seguro, quieren ponerlo a él en la cárcel, quieren poner también a todos los de Trump en la cárcel para que no sigamos dando la palabra, ¿entiendes? Anunciando a Trump para mantenernos, porque es de la única manera que ellos nos pueden ganar. Ellos están tratando de todas maneras. Un milagro que a nosotros no nos han censurado. Bueno, somos pequeñitos, pero ellos están buscando lo que le hicieron a Peter Navarro, lo que le hicieron a Roger Stone, todo esto que ellos están haciendo. Y Biden dijo algo, me parece que fue en el rally, de 44 de los que trabajaron con Trump, 40 no lo están endorsando ahora. ¿Sabe por qué? Yo le puedo contestar eso, porque son otros traidores demócratas. Por eso, porque una persona que se dice que es republicana, como Mike Pence, ese es el primero. Él debería ya mismo endorsar al presidente Trump. Mitt Romney, el presidente Bush, Jeb Bush, ¿qué espera esta gente si ellos saben que estamos siendo destruidos? Pero porque no, eso para que tú veas. porque tienen que tener sus tentaculitos metidos de ambos lados. Ambos Eso lados lo de ahí sabemos. los tienen penetrados y ellos del otro lado. Fíjate lo que tú mencionaste ahorita de la censura, que son muy chiquitos. No es que a nosotros nos están censurando. No hay solamente la forma de cortar como me lo han hecho, que me dicen el programa no puede salir porque tú sabes que cuando tú subes un programa tiene que pasar por los medios de ellos. ¿Sabes qué? Exactamente. Después que lo corrigen te dejan sacar el programa. Eso es una forma de censura, pero la otra, la más elocuente, es que antiguamente cuando tú pasaban los programas, en el caso del programa contigo, tenía una cantidad de views increíble. Y de buena primera, de hace un tiempo para acá, se ha reducido. Y yo he observado que en la media, parece que el algoritmo lo tiene todo entre dos números y de ahí no sale. La diferencia es que cuando yo voy a la plataforma de Telegram, donde este programa sale, y también en el de Rumble, y ahí tú ves los views que son ciento y tanto, 200, y cuando tú ves eso y ves el de YouTube, dice, aquí hay gato encerrado. Hay gato encerrado, hay gato encerrado, eso lo sabemos. Ellos tienen el control Ellos tienen el de control, poner lo que lo quieren, que ellos quieran. lo que ellos quieran, y eso no. Pero en cuanto hubo un dictamen ahora final de la Corte Suprema, uno de los que van a seguir apareciendo en los días subsiguientes, pero uno que fue el trompón que le dieron a la situación de lo que pasó con el 6 de enero, aunque la ley no va directamente a mencionar el 6 de enero, sino el contexto de cómo ha sido aplicado la ley, donde todos estos tipos que están ahí guardados injustamente, pues tendrán que salir. El que cometió un error y dañó, tiene que seguir preso. Pero toda la cantidad de gente inocente que lo han ido a buscar, ahora ellos se tienen que cuidar, esa parte que tú dijiste hace un momento que van a buscar y meter preso, tienen que tener cuidado porque ahora hay una sentencia firme de la Corte Suprema que no pueden hacer eso simplemente porque todo lo que suene a que sean contra ellos, o sea, políticamente, no pueden ser encausados por cualquier bobería de ellos. Así que el dictamen de la Corte Suprema en este caso es fenomenal, es un espaldarazo a la ley, no a Trump, no a nosotros, no, sino que se ratifica el valor de la ley de este país, que es un país de leyes, que es un país que debe ser respetado, que es el país que nosotros conocimos cuando vinimos aquí. Sí, que creemos nosotros que es de ley. Hace Bueno, tiempo que hace tiempo que, porque, bueno, no te voy a tocar ese tema, pero otro día te lo no, toco. Mira, esto es largo, demasiado no, largo. no, esto es largo, mira. Entonces, hablando pues de los rallies, ya hemos hablado. Te digo, mira lo que pasó en Italia con el G7.
el hombre, para que tú veas que ese hombre no está preparado para nada. Es que él está perdido. Tranquilo. Se va a caminar y yo no sé qué le estaba mirando, si era que estaba pasando un avión o un pajarito, Sí, que la presidenta de Italia tuvo que irlo a buscar para que él mirara para donde era el show. claro. Mira, para lo que tenían que enfocarse, ese hombre completamente está fuera de serie. Qué Y, vergüenza. y mira, China y Rusia lo están viendo, la India lo está viendo, ahí lo está viendo hasta el país más pobrecito del mundo, se están riendo. Mm, Mira cómo ese país está y por eso es que tenemos esta inmigración fuera de serie, que esto no es una inmigración, esto es una invasión. invasión. Y seguimos mirando la frontera del sur, pero no estamos mirando la del norte. Yo te digo, la frontera del norte está entrando un elemento también, porque este es el juego del globalismo mundial. Claro. Los estamos haciendo ver a ellos que vamos por el sur, pero por el norte es que vienen los caballos grandes. Ahí viene el caballo grande, ¿entiendes? Y eso, mira, no podemos, hay muchas personas a que eso no va a pasar. Yo hablo con personas bastante, Que no va a pasar. mira, eso no va a pasar. Óyeme, el 9/11 pasó, no iba a pasar tampoco, ¿verdad? Y pasó, y están pasando cosas sumamente grandes y el pueblo sigue, el gobierno sigue callado, no nos está diciendo todo. Mira, esa flota, un submarino que supuestamente es uno Mm, y 2 o 3 barcos rusos ahí mismo en Cuba, le pasaron por las narices a Florida, por las narices de la costa este, ¿verdad? claro. Y mira esto, ¿qué tú crees que va a pasar? Ellos están preparándose para un takeover. No, esta guerra, mira, si se explota una guerra mundial, te digo la verdad, vamos a sufrir mucho porque esta guerra mundial viene con bombas nucleares. Yo te lo digo, Rusia y China no van a hacer la guerra. No quiero decir que ellos la van a ganar. Nosotros quizás vamos a decirle al pueblo que la ganamos. No. ¿A qué pueblo se lo vas a decir una bomba, una guerra nuclear? No va a quedar mucha gente para No hay contarlo. ninguna guerra nuclear que se vaya a ganar. Van a quedar la gente que ellos quieren de todos los lugares que están preparados para soportar eso. Pero, y ellos dirán, nosotros ganamos, no ganamos, nosotros no vamos a estar ahí para verlo. La realidad es que aquí Seguro. no va a ganar nadie. Mira esto, Gustavo. La humanidad va a sucumbir. Gustavo, y tú sabes que los demócratas siguen con esa agenda del global warming, global warming. Mira, va a haber verdadero global warming si Biden se queda ahí y sigue empujando esta guerra y hay una guerra nuclear, ahí tú vas a ver el global warming. Lo que pasa es que el pueblo, volvemos a decirlo, la juventud, y no tanto la juventud, hay gente que sale de Harvard University, ¿ah? Y yo te digo la verdad, yo y tú tenemos más sentido común, con todo respeto de esas personas, porque lo que hablan, yo digo, pero bendito sea el Señor, están completamente, muchas de las personas que van a Harvard University o a cualquier otra universidad, la que sea, es porque los padres tienen dinero y le pagan o porque el gobierno le está pagando con el dinero de nosotros. Ok, y no los estoy culpando porque la educación es muy importante, Claro. pero educación, no solamente un colegio y un título, que cuando salgas de ahí sepas algo, que tenga sentido común, y bien poca la gente que sale de colegio hoy en día que tiene sentido común, con todo respeto, Porque porque es que la están verdad, adoctrinados, están todos. están endoctrinados y si tú vas a los colegios, ¿quiénes son los presidentes de esas instituciones? ¿Quiénes son los profesores? O un chino, o un indio, o un lo que sea, no se puede ya. Mira, estamos siendo controlados y yo siempre digo que China nos está controlando, Rusia también nos está controlando. Y otra cosa que te voy a decir, si tuviera la oportunidad de volver a hablar con el presidente Trump, se lo digo, así como te estoy hablando a ti y a nuestra audiencia, no te dejes controlar por los republicanos, Juan, que Rusia lo podemos traer para atrás y sí, entonces ponemos poder a China en check, lo podemos aguantar, porque ese es el problema, que, óyeme, necesitamos una potencia al lado de nosotros, no como a mí, bueno, puede, amigos, pero sin derecho.
tú sabes, Claro. amigos por conveniencia. Y yo pienso que esa sería la mejor estrategia política que el presidente Trump puede tener. Él hizo en el debate presidencial, él para la guerra de Ucrania. Para mí, vamos a ser realistas, es una exageración que él tiene que esperar a llegar allá. Esto no es así de fácil. China Yo, es un problema súper grande, ah, súper grande. Y es un cáncer que nos ha venido arropando a todos. Y China viene con el takeover y todavía no hemos hablado de Israel, lo que le está pasando al pobre Israel. Y el presidente Biden, en virtud de ayudarlo, lo que hace es que lo siga aguantando, cuando, dejando que lo ataquen. Eso no lo ve el absoluto. pueblo. Y yo te digo algo, yo predico esto, que China va a coger a Taiwán. Ah, Ni pero no Trump lo, puede no hacer lo nada. ponga en Lo duda va a ya. coger. Y en estos meses, no es que va a ser el año que viene, en estos meses lo veremos la Puede ser. definición. Tienes Mira, razón. Yo lo veo. tiene un punto y lo voy a poner, tú sabes, con un colorido. Sí. Nosotros somos los peces que estamos en el agua y resulta ser que hay un pescador específico, hay varios pescadores arriba, pero uno muy fuerte que es China. Lanza, ¿qué cosa? El anzuelo para que para los peces, porque todavía no estamos pescados, pesquen y nos van a sacar como pescado. Los videojuegos es parte de la carnada. Es parte de la Exacto. carnada. La La penetración inmigración. ideológica en las universidades es parte de la carnada, porque cuando sale un abogado graduado de Harvard, pues voy a poner una de las universidades prestigiosas, ¿verdad? Lo que sale un individuo ya es una bola de peligro. Eh, política dirigida con ese marxismo que le han sembrado allá adentro. Entonces, estamos comiendo esa carnada. No las estamos Sí. comiendo porque nos gusta, ¿sabes? Como los pecaditos cuando tiran la carnada. Así estamos. Ese videojuego es una... No estoy diciendo que deje de jugar, yo era No, no, incapaz no. de Todo con decir, control. Todo con control. pero vea la realidad de lo que está pasando. Todo el mundo se la pasa así, mira, Y el jugando, celular, bueno, jugando maquinita, como digo yo en juego. yo Si tengo la, 66 años, yo 65 para 66, yo me paso también en Facebook. Mira, pero una cosa es Facebook porque tú estás buscando información eso es y la que correcto. estamos hablando que los otros no están buscando información, están es No, lo que están es jugando. dando información, Jugando. jugando. Los juegos nosotros, un dominó, cuando se sientan cuatro personas ahí, que se meten 4 y 6 horas jugando, pregúntale de política, lo que te van a dar, tirar una ficha de dominó para que te largues de ahí. Estamos conscientes de esa parte. Exacto, El exacto. juego es poderosa carnada y nosotros Exacto. tenemos que tratar en este caso de seleccionar cuál es la carnada que vamos a coger, porque es la carnada que le vamos a llevar a nuestra familia. Y si eso no lo acabamos de entender, estamos perdidos. Trump no es la solución de que nos va a resolver todos los problemas, pero le va a poner No, un stop a este problema para ver qué es lo que hay. Pero fíjate cómo es lo del protagonismo, que es una de las cosas que a mí más me revienta la vida, es el protagonismo de la gente. Había acabado de terminar el debate y el primero que entrevistó CNN, ¿quién fue? Fue Marco Rubio, el ya. primero que apareció. Y entonces Marco Rubio daba su información, pero el de CNN, porque usted es uno de los que está en la lista para el Vice President. Y él decía, no, pero no es el momento para hablarlo. Al final dijo, apenas a mí me lo notifiquen, yo les voy a dar la noticia a ustedes. ¿Qué estamos hablando? Estamos protagonismo al 101%. Y eso es malo para nosotros. Sí, Quien sí, sea yo el vice pienso, president, esperemos que sea lo mejor para este país. Pero el gran problema es que es el que va a estar en el 28. Y si no tenemos la continuidad de lo que haga Trump, exactamente. Estamos ¿cómo, fritos. cómo que dicen que en cubano lo traduce al inglés? Forget about the tango and sign the bolero. Es la verdad. Pero yo te digo, ya que hablaste de Marco Rubio, y supuestamente ahora mismo hay tres personas, está Rubio, está el senador de Ohio, J.D. Vance, Ven. creo que tiene 39 años. El hombre supuestamente en el 2016 no era un supporter de Trump, pero mira, está bien, él no lo era, pero ahora ve lo que está pasando y dice, seguro el caballo fuerte aquí es Trump, es Trump. Entonces, y está el gobernador de North Dakota,
Doug Burgum, él ya va para 67, 68 años, él tiene 67. Ya es una persona, si vamos a mirar edades, yo diría que sería J.D. Vance o Marco Rubio, uno de Ah, los dos. El que sea lo vamos a apoyar. ah, Si es Marco Rubio, nosotros como latinos tenemos que unirnos. Lo mismo que vamos a hacer por J.D. Vance. Es Trump y Trump y Trump. Yo no voy a mirar al vicepresidente, yo voy a mirar al presidente, que claro. es el único que nos va a guiar de frente y nos va a ayudar a salvar esta gran nación. A ayudar quizás a salvarla por 4, 8 o 12 años más. Claro. Porque yo te digo la verdad, después del presidente Trump, no hay un republicano que se pueda enfrentar a los demócratas, porque los demócratas están todos unidos, desde el gato y el perro, perdóname, pero es la Ah, verdad, hasta el head chief, unidos para destruirnos. Los demócratas perdieron el patriotismo de ser americanos ya. Ellos quieren globalismo, yo pienso que ellos le tienen miedo a China, que le tienen, China los tiene controlados a los demócratas. absoluto. Absolutamente, gracias. Y a muchos republicanos también, porque lo sabemos. Ahí hay unos republicanos que le decimos republicanos por decirle, porque cuando salen hablando ponen la R, pero cuando tú lo oyes hablar, ese mismo Mike Johnson, el speaker, eso es un mama's boy, Ya. eso es un hombre débil, débil, no Yo creo que tiene que pantalones. cada vez que nosotros elegimos a alguien para que vaya al Congreso que supuestamente es a representar nuestros intereses, Yeah. Oh, parece que los meten en un seminario de ajá, allí para decirle, mira, a partir de ahora ustedes van a hacer esto y esto, y van a coger tanto y tanto y tanto, van a tener aquello, 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 y olvídense, ustedes estamos aquí olvídense de Miguel y Gustavo, olvídese olvídense de de eso. ellos. Olvídese de eso. Aquí estamos nosotros, la familia de nosotros, el Congreso de los Estados Unidos. Pero no saben que China ya nos está velando. Y Oh, ellos mismos están destruyendo nuestra nación por no hacerle frente a China. A China había que hacerle frente 20 o 25 años atrás. Cuando pegamos a darle todo, cuando pegamos a cerrar factorías en Hialeah, en Puerto Rico, y se las mandamos a otros países y a China, porque la mano de obra era más pequeña. Ahora no, vamos a pagar el fíjate cómo precio. le están vendiendo a la gente ahora una de las cosas contra Trump que la gente quizá no se da cuenta, pero están hablando, no, porque si tú eliges a Trump, entonces Trump le va a poner sanciones a China y eso es lo que queremos, ¿verdad? Y entonces, Sí, tarifa, tarifa. al ponerle las sanciones, esos aranceles, las tarifas van a subir, por consiguiente, mira, él va a ser el causante de la nueva inflación porque nos van a subir los precios. Lo que tenemos que dejar de comprar esas baratijas y producirlas aquí, Exactamente. porque aquí era que se hacía todo, hermano. Exacto. Mira, yo no entiendo esto. ¿Cómo nosotros tenemos tanto poder y lo estamos regalando? Y Regalando. esta nueva agenda donde todo es la minoría. Ay, me da pena de Miguel porque está enfermito. Me da pena de Gustavo. La pena es hermana de fatídiate. Claro. Mira, ¿Ok? La pena cuando tú le tienes. Dime. sí, perdóname, nos quedan 4 minutos. Desafortunada la espada de Damocles. Me voy a despedir rápidamente para que tú esos minutos tú los aproveches al máximo. Y tenemos de frente para esta despedida recordar que en 2 días es el día de la independencia de esta nación y nuestra independencia está comprometida por los chinos, no por nosotros que estamos coqueteando Somos los con los chinos. patriotas. Mis amigos, gracias por habernos escuchado, por habernos visto en este momento. Saqué reflexión de todo esto. Nosotros nos están tirando la carnada y nosotros nos las estamos Comiendo. comiendo, comiendo tranquilamente. Así que para ustedes, el mejor 4 de julio, lo mejor para ellos, reflexionen sobre esta fecha cuando está haciendo el barbecue, de que ese barbecue está comprometido Ido. también. Un abrazo, mi hermano, y todo tuyo. Gracias. Bueno, primero que nada, tú lo dijiste muy bien. Happy 4th of July for everyone. Feliz 4 de julio para todos. Y como tú dijiste, el barbecue, disfrútelo. Pero siga pensando que en noviembre 5 solamente hay una solución. Es el presidente Donald Trump, el mejor presidente que ha pasado en la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Póngase esto en su mente y deje de estar pensando que Trump es un radical, que Trump es un racista, porque mira ahora mismo, todos los hispanos y la mayoría de muchos
de la raza morena están viniendo con nosotros porque se están dando de cuenta que el Partido Demócrata y Biden y todos ellos son manipuladores, no quieren esta nación y China nos está velando y nos está controlando. Por favor, a votar todo en el 2024 por Donald Trump y recuerden estas palabras, un gobierno que te da todo lo que tú tienes, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Y ese es el gobierno demócrata. Así que buenas noches para todos. Happy 4th of July. God bless Un America. abrazo y cuídate tu salud porque te necesitamos. Bueno, esta medicina me hizo bien, me hace bien. Así que gracias por todo y gracias por tu consejo. Pero no tengo un veterinario como médico de cabecera. Un abrazo para ti. Pero eres tremenda persona, hemos hecho una amistad seria y la vamos a seguir al 100%. Un abrazo. Saludos. Y nos vemos la próxima oportunidad, mis amigos. Seguro que sí. Gracias. Bye bye. Buenas noches. Buenas. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed